Cordial saludo, amables hermanos, hermanas en nuestro Señor Jesucristo. Queremos darle gracias al Señor por la maravillosa oportunidad que Él nos da de poder compartir su palabra en nuestra materia Historia de la Iglesia del Señor Jesucristo a través de los siglos o Historia de los Bautistas a través también de los siglos. Acompáñenos por favor en unos momentos de oración a nuestro Padre Celestial, pidiendo su bendición y su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, es un gran privilegio, Señor, en esta hora, reconocer tus enormes bendiciones porque tú nos has amado, nos has bendecido, nos has dado la oportunidad de poder reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, como nuestro Señor, como el único dueño de la vida, el único que puede regalarnos a nosotros la vida eterna porque Él se levantó de una tumba. Bendice en esta hora estas lecciones, danos entendimiento, danos sabiduría. Limpia nuestros corazones de toda vanidad, de todo pecado y permite que estas lecciones realmente puedan ser usadas para que las almas lleguen a Cristo y también tu iglesia pueda ser edificada en la firmeza de que jamás ha sido destruida. En Cristo Jesús. Amén. La única institución eterna es la iglesia del Señor Jesucristo. Jesús estableció su iglesia a raíz de la dureza de corazón del pueblo de Israel y claramente el evangelista Juan nos dice en Juan 1:12, a lo suyo vino, es decir, al mundo, al cosmos, a la creación, y los suyos no le recibieron, es decir, el pueblo judío no quiso encargarse de continuar en la predicación del evangelio, pues por la dureza de corazón como pueblo, ellos rechazaron a Jesús como el Mesías. La Biblia sí da a entender que al final de los tiempos ellos le van a reconocer como verdaderamente el ungido, el escogido y señalado por Dios. Pero, apreciados hermanos y hermanas, mientras tanto la Iglesia del Señor Jesucristo sigue desarrollando la gran comisión que Él le entregó, la de hacer discípulos a todas las naciones, la de bautizarlos, la de enseñar todo lo que Él ha mandado y también la de reconocer la promesa de que Él estaría con su Iglesia todos los días hasta el fin de los tiempos o hasta el fin del mundo. El mapa que tenemos a continuación nos ayuda a clarificar un poco la evolución de la Iglesia de Cristo, por decirlo así de esa manera, en los primeros 3-4 siglos. Del año 0 hasta el año 100 es el primer siglo, del 100 hasta el 200 el segundo, del 200 hasta el 300 el tercero y del 300 al 400 el cuarto. Estamos finalizando ya en esta materia la reseña, el resumen de los principales acontecimientos, tanto históricos, pero por sobre todo doctrinales en cuanto a la Iglesia de Cristo en el siglo III y empezando el siglo IV. Empezando el siglo IV y terminando el III, necesitamos hacer como una especie de recuento. La Iglesia de Cristo empieza muy cerca de Jerusalén, en las orillas del mar de Galilea. Allí tenemos entonces que en las orillas del mar de Galilea, muy cerca de Jerusalén, Jesús establece su iglesia y cuando llama a Pedro y Andrés, los primeros miembros, a Jacobo y a Juan, pues empieza a formar su iglesia. Edificaré mi iglesia, es la promesa del Señor. Y las zonas circunvecinas que tenemos aquí en este mapa, por ejemplo, la zona de Judea, Samaria, toda la región del continente de lo que hoy llamamos Asia, en esa zona, pues fue inundada por la palabra de Dios a través de los 3 años y medio del ministerio personal del Señor Jesucristo. Luego vendrían las predicaciones de Pedro, Juan, los apóstoles, pero muy por sobre todo los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo establecerían iglesias locales bajo la autoridad de la iglesia de Antioquía de Siria. En esa localidad, una iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Antioquía, envió a la obra misionera al apóstol Pablo. El apóstol Pablo entonces también bajo la dirección del Señor estableció iglesias locales en las provincias o estados o departamentos de Galacia y luego más adelante encontramos iglesias en Apocalipsis capítulo número 2 en esta región de lo que se denomina Asia Menor y
el mensaje a las 7 iglesias está dirigido principalmente a las iglesias locales, autónomas y democráticas, cuya cabeza era también el Señor Jesucristo en esa zona del continente asiático. Pero como lo hemos dicho ya, la línea morada representa bajo ese color toda la extensión del Imperio Romano bajo los tiempos de Cristo. Más adelante ya se puede decir que unos 300 años, pues había otras zonas aledañas, como por ejemplo estas que habían sido ya conquistadas por el militar Imperio Romano. Entonces, en estos 3 siglos se puede ver que ya había iglesias del Señor Jesucristo en la mayor parte del continente, o mejor, del Imperio Romano. En el continente de lo que hoy llamamos África, en la parte norte, eran muy notables, por ejemplo, las iglesias en Cartago. También eran notables las iglesias de Cristo en Roma, en Corinto, en Filipos, ¿cierto? Eran zonas donde la iglesia del Señor Jesucristo ya había desarrollado ampliamente la predicación del Evangelio y muchas iglesias locales se habían desarrollado. Hasta el año 100 no hubo ningún problema en cuanto a los apóstoles porque ellos, mientras murieron, establecieron las iglesias locales. Pero Dios fue fiel a su palabra y, por ejemplo, en Asia sobresalieron los montanistas, el primer apodo que se usa para la iglesia de Cristo desde el punto de vista histórico, no bíblico, sino desde el punto de vista histórico, es el de montanistas por Montano, quien desempeñaba su ministerio aquí en esta región de Asia denominada Frigia. Los novacianos, encabezados por Novaciano también, tenían, se puede decir, que su eje central en la ciudad de Roma. De esta ciudad, pues sabemos que el apóstol Pablo le escribe una carta a la iglesia de Cristo, que en ese momento todavía no se había dividido en el ministerio personal del apóstol Pablo, pero vamos viendo cómo históricamente las principales personas que se apartaron de la doctrina del Señor formaron sus propias comunidades locales. Y así sucesivamente hasta llegar al siglo III, que estamos ya finalizando, con Donato a la cabeza, quien fue pastor y tuvo su epicentro geográfico en la ciudad de Cartago, al norte del continente africano. Persecución entonces hubo en estos 3 siglos, en todas estas regiones del Imperio Romano, con excepción de las regiones occidentales. La mayor parte del Imperio Romano sufrió la persecución de los diferentes emperadores que ya hemos mencionado y que por razones de administración del tiempo no los vamos a repetir. Se puede decir entonces que los 3 grandes ejes que tenía en ese momento la Iglesia de Cristo pasaban por Cartago, pasaban por Roma, pasaban por el Asia Menor, por Filipos, Galacia y ocasionalmente también algunas comunidades locales aquí cerca a Antioquía. Fue muy notable, por ejemplo, para citarlo a manera de ilustración, la iglesia de Éfeso, aquí también en todo el extremo del Asia Menor, iglesia del Señor Jesucristo, que fue fundada también por el mismo Señor a través del ministerio personal del apóstol Pablo. Ese es el recuento, se puede decir, histórico-geográfico de la Iglesia de Cristo en estos 3 primeros siglos. Pero ya al enfrentar el 4º siglo, viene entonces el ministerio de Donato a partir de Cartago. Los donatistas tienen que enfrentarse a un nuevo emperador romano. Cada vez que un emperador romano ascendía al poder, la Iglesia de Cristo, pues temía en cierta manera, por decirlo así, humanamente, qué tipo de políticas iba a usar ese emperador. Constantino llega al poder venciendo a Magencio, su rival militar, en el año 312 después de Cristo. Los historiadores más reconocidos afirman que Constantino tenía un ejército bastante disminuido frente a Magencio. El número de combatientes que tenía Magencio era muchísimo más grande y su armamento era de mayor calidad, por decirlo así en esos términos militares. Pero la realidad es que Constantino animó de una manera especial a sus soldados. Afirmó haber visto una visión
en el firmamento, en la atmósfera, y que en esa visión se le mostró una cruz y que en esa cruz había una inscripción: con esta vencerás. Hizo colocar a todos sus combatientes una cruz en sus escudos y reanimó a su desanimado ejército por el número y por la baja calidad de sus armas, y terminó sobreponiéndose con valentía militar. Asuntos de la soberanía de Dios que no logramos entender definitivamente, porque hay cosas inescrutables que solo Él puede en determinado momento llevar adelante. Pero mis hermanos y mis hermanas, la primera intención desde el punto de vista religioso, por decirlo así de esa manera humana, de Constantino, es tratar de unir a la Iglesia Católica Romana, que en ese momento ni siquiera se puede decir que tenía una formación oficial de las jerarquías. Montano, Novaciano y Donato no fueron jerarcas de la Iglesia Universal. Ninguno de ellos asumió cargos como, por ejemplo, el de cardenales o el de obispos, en el sentido de ejercer jerarquía sobre otros líderes de las iglesias locales. Ya hemos visto que el sacerdocio de Cristo es intransferible y que por lo tanto no hay hoy sacerdotes ordenados por el Señor. Hay pastores, ancianos, obispos, presbíteros, que son sinónimos de la misma función. Personas encargadas que Dios nos ha llamado para alimentar de la palabra de Dios a una congregación y para llevar la obra de Dios hacia adelante. Pero la Iglesia católica, por decirlo así, que en ese momento estaba en formación, cerca de unos 1000 años aproximadamente, dura la estructuración religiosa con todos los cambios doctrinales, añadiduras y todas las demás herejías, es decir, doctrinas que causaron división. Durante todo ese tiempo la Iglesia Católica Romana duró formándose. Ya aquí, cuando llega Constantino, pues habían muchas comunidades, particularmente de Roma, que se habían dividido. En Cartago también habían comunidades que se habían dividido, y en varios lugares del imperio ese tipo de congregaciones, ese tipo de religiones, ese tipo de agrupaciones de personas que tenían una parte la Biblia como su forma de dirección y otra parte las tradiciones de los hombres y los cambios, pues finalmente las tradiciones de los hombres y los cambios prevalecieron sobre sus propias congregaciones. No así en este momento, al terminar el siglo III y empezar el siglo IV, con la Iglesia del Señor Jesucristo, que no quiso unirse bajo ninguna circunstancia ni dirección con la Iglesia Católica Romana. Amós 3:3 nos dice la palabra de Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es absolutamente imposible andar de acuerdo con la Iglesia Católica Romana desde los tiempos que estamos mencionando acá, es decir, desde el año 312 a.C., cuando asciende Constantino al poder, se presenta la primera pretensión de parte del Imperio Romano de unir a las dos ramas, por decirlo así de esa manera, un grupo de congregaciones totalmente ajustados a la palabra de Dios, con las ordenanzas, con el liderazgo, con la administración de la Iglesia y con los recursos exclusivamente de la Iglesia del Señor Jesucristo. Más adelante nos vamos a detener un poco en esa parte de los recursos, pero por ahora lo que necesitamos decir es que el primer gran esfuerzo de unir a los novacianos, los que habían sobrevivido de los montanistas, que ahora se llamaban donatistas, todos ellos se unieron en determinado momento a conservar la sana doctrina. Por el otro lado, entonces estaba la Iglesia Católica Romana. ¿Cuál era la intención real de Constantino? Posiblemente era convertirse, como se convirtió más adelante, en cabeza de la Iglesia Católica Romana. Previamente entonces, Constantino, sabiendo que había una fuerte división, trata de unirlos para luego él enseñorearse de la cabeza de la supuesta cristiandad total en ese momento. La realidad es que la Iglesia de Cristo, encabezada por los donatistas, se niega a hacerlo de una manera sistemática. Muchos argumentan, por ejemplo, que en Juan capítulo 17 se nos dice que Dios, el mismo Señor Jesucristo, intercede y que ora para que todos seamos uno. Pero ahí está hablando de las iglesias locales.
está dirigiéndose a cada una de las iglesias locales para que haya unidad y también para que haya unidad doctrinal, unas iglesias locales con otras. Pero la realidad es que Cristo no pretende en ningún momento unir el error con la verdad. Jamás pretende mezclar el engaño con lo que es la realidad. La verdad siempre está en concordancia con la realidad, y tanto la verdad como la realidad son reveladas directamente por Dios. De hecho, entonces, no autorizaría el Señor Jesucristo en ningún momento a unir una iglesia del Señor Jesucristo con congregaciones que no tuvieran la misma fe, que no tuvieran el mismo orden. Inclusive, podemos recordar uno de los pasajes más conocidos en el Nuevo Testamento. Vamos a ir, por favor, a una de las cartas que escribió el apóstol Juan y que fue bastante rebatida en muchos tiempos en cuanto a la unión de las diferentes congregaciones. Podemos ir, por favor, en Segunda de Juan, que tiene solamente un capítulo, Segunda de Juan, en el verso número 7, dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía. Hasta el verso número 8 habla de la doctrina que niega, es decir, del gnosticismo, que niega que Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. Algunos hablan de que Dios es tan espiritual y que lo material está tan contaminado que es imposible que Dios se materialice, por decirlo de esa manera. Y entonces le tienen animadversión y rechazo a todo lo material. Dios es un Dios de orden y Dios tiene un equilibrio entre lo espiritual, lo emocional y lo material, hablando concretamente del ser humano y hablando también concretamente de la relación entre Dios y el hombre. Era imposible que los seres humanos asumiéramos a Dios de la manera como necesitamos asumirlo si Dios no se hubiera hecho hombre. Si Jesús no hubiera sentido el dolor que usted y yo sentimos, si Jesús no se hubiera indignado como usted y yo nos indignamos, si Jesús no hubiera venido a compadecerse en nuestras debilidades, aún soportando las debilidades, pues nuestra relación con Dios estaría bastante lejana y muy distante, por no decir imposible, de realizar, porque necesitamos reconocer que Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo, que vino y cumplió toda la voluntad de Dios, murió y resucitó para demostrarnos que humanamente sí se puede relacionarnos con el Ser Supremo del universo, el Dios Altísimo, infinitamente justo, santo y bueno, y quien lo entregó en una cruz para vencer la muerte y darnos la vida eterna. Luego, a partir del verso número 9, hay una admonición, hay una prevención. Después de haber comparado el ejemplo, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice ahí la palabra de Dios, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No está hablando de odiar al prójimo, ni tampoco está hablando de que seamos personas aisladas socialmente. Está diciendo claramente que no debemos tener compañerismo. ¿A quién le dirigió el apóstol a esta carta? Pues verdaderamente a creyentes en el Señor Jesucristo. Estas cartas, primera, segunda, tercera de Juan, fueron cartas que fueron dirigidas a iglesias locales que tenían dificultades porque muchas personas llegaban con doctrinas diferentes a tratar de ocupar los púlpitos o a tratar de ocupar los lugares de enseñanza para desvirtuar y para separar a los hermanos de la verdad. Así que no existe justificación en la palabra de Dios por ninguna parte para que se forme el llamado ecumenismo, que no es otra cosa que la pretensión de tratar de unir a todas las religiones en una sola. Sabemos que al final de los tiempos la Biblia nos advierte de las falsas doctrinas, de la gran ramera como una gran religión mundial encabezada con líderes que han tenido
tratos y han tenido bastante compañerismo con el Estado, han tenido pactos con el Estado y en algunas ocasiones el Estado definitivamente ha gobernado sobre ese tipo de religiones. Pero sobre la Iglesia de Cristo, espiritualmente hablando, el Estado jamás ha gobernado. El Estado siempre ha vivido separado de la Iglesia del Señor Jesús. El segundo aspecto en cuanto a lo que tuvieron que enfrentar los donatistas frente a Constantino es el asunto de los bautizos antibíblicos. Esos bautizos antibíblicos ya empezaban a formarse. Muchas personas se habían añadido a las iglesias que más tarde serían católicas romanas, se habían añadido simplemente con una expresión verbal, sin haberse arrepentido, sin haber creído, sin haber reconocido a Jesús como su único, verdadero y suficiente Salvador personal. Más adelante hablaremos un poco de la famosa doctrina que trata de promulgar que el bautizo salva, pero aquí ya había fuerte presión para que la Iglesia de Cristo recibiera personas que no se habían bautizado bíblicamente. Hay que recordar que una cosa es criatura de Dios, otra cosa es familia de Dios, otra cosa es pueblo de Dios y otra cosa es iglesia de Dios. La criatura de Dios, empezamos por creación de Dios. Luego, cuando nos arrepentimos y creemos, entonces llegamos a ser hijos de Dios. Cuando uno cree y se bautiza, entonces se añade a una iglesia de Cristo. Los judíos descendientes de Abraham tienen una relación especial con Dios porque en el caso de ellos es pueblo de Dios, se encargaron de la ley de Moisés en la antigüedad y se encargaron también de proclamar la profecía de la venida del Señor Jesucristo. Pero la relación del pueblo de Dios con el Señor es muy diferente a la relación de la iglesia. Es cierto que hemos sido adoptados dentro de la misma filiación, por decirlo así de esa manera, pero no podemos confundir las dos cosas. El pueblo de Dios tiene unas promesas, tiene promesas que están muy bien definidas en la palabra de Dios y que realmente son específicas para ese pueblo. En el caso nuestro, la Iglesia de Cristo no iba a aceptar ningún tipo de bautizo que no cumpliera los requisitos mínimos. Número 1, un verdadero creyente. Número 2, inmersión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 3, con el propósito de simbolizar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y número 4, bajo la autoridad de una verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Esos los 4 principales requisitos que una iglesia debía exigir, no se estaban exigiendo. Se presiona a la iglesia del Señor Jesucristo para que reciba personas en esa condición y la iglesia de Cristo definitivamente no las aceptó y por eso Constantino también nuevamente la emprendió de una manera persecutoria por un tiempo breve contra la iglesia de Cristo. Los tiempos, las relaciones entre Constantino y los donatistas cambiaron de acuerdo a los vaivenes que en ese momento tenía el Imperio Romano, pero la Iglesia de Cristo se mantuvo firme, resistiendo los vientos de doctrina que en ese momento le estaban atacando. La otra doctrina que tuvo serios ataques fue la relacionada con el bautizo de niños. Allí entonces se menciona uno de los ejemplos más notables y es muy importante el dato histórico. Aparece en la página número 110 y aparece en el segundo párrafo. Dice allí: al fin de estos siglos había muy poco entre los católicos que bautizaban a sus niños. El primer ejemplo mencionado en toda la historia fue en el año 370, cuando Galetes, el niño moribundo del emperador Valens, fue bautizado por orden de un monarca que juró que no sería desobedecido o contrariado. Muy bien, sigue diciendo un poco más adelante, para mostrar que esta práctica no fue muy conocida aún entre los católicos, 45 años después de este tiempo, Agustín convocó un concilio en el año 415 y solo 92 del gran número de sus ministros asistieron. Hermanos y hermanas,
necesitamos recordar qué es lo que dice la palabra de Dios con relación a los niños. Fijémonos que en este siglo IV, y se demoraría muchísimo tiempo en oficializar el asunto del bautizo de los niños sin haber creído, pero muchas doctrinas duran también muchos años en llegar a ser una práctica en algunas comunidades que empiezan a veces siendo verdaderas iglesias del Señor Jesucristo y después, a raíz de la presión del mundo o después a raíz de la presión de personas que enseñan falsedades, pues vienen a enfrentar ese tipo de dificultades. Marcos capítulo número 10, en el verso número 13, dice la palabra de Dios. Marcos 10, 13. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Versículo número 14. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Qué es lo que realmente Jesús dice con relación a los niños? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Qué es lo que Él proclama en su palabra? Aquí no nos vamos a atener a lo que dicen las tradiciones o los mandamientos de hombres o las añadiduras. No, aquí nos vamos a atener simplemente a lo que Jesús enseña en su palabra, y así sencillamente lo vamos a reconocer. Dice que le presentaban niños para que los tocase. Cuando habla de este tipo de niños, no está hablando de niños muy pequeños. Un niño de brazos permite que lo alcen, inclusive pide que lo alcen. Se habla de niños, se puede decir, en una edad preescolar, que ya pueden caminar y que tienen cierto entendimiento. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó. Vemos que una de las pocas ocasiones en que Jesús se indigna es aquí, cuando no le permiten acceder a los niños. Fijémonos, hermanos y hermanas, que Jesús, por ejemplo, se indignó cuando entró al templo y observó que compraban y vendían animales allí y que no aceptaban los animales que traían los peregrinos para ofrecerlos en sacrificio, porque uno de los negocios favoritos en el templo era ese. Sin embargo, aquí lo que se nota es que le presentaban unos niños para que los tocase, y los discípulos entonces reprendían a los que los presentaban, y ante eso Jesús se indigna, dice en el verso número 14. ¿Y por qué se indigna? Dice: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Algo específico del momento del ministerio personal del Señor Jesucristo. Él estaba en ese momento pretendiendo que los niños fueran hasta donde el Señor Jesucristo. Hay muchas personas que le niegan el derecho a los niños para aprender de Dios o para seguir a Jesús. Hay muchas personas que se convierten en tropiezo para que los niños no aprendan del Señor Jesucristo. Pues bueno, ahorita más adelante vamos a ver un poco un pasaje que es bastante fuerte y que sentencia una realidad en cuanto a impedir o en cuanto a fomentar el pecado en los niños. Pero Jesús hace una admonición bien interesante. Dice: porque de los tales, es decir, de los niños, es el reino de Dios. Si un niño muere antes de nacer o después de nacer, pues sencillamente no vamos a tener en ningún momento la responsabilidad nosotros. La responsabilidad la va a tener Dios, quien aplicará la sangre del Señor Jesucristo a un niño. Surgiría un poco más adelante, 1000 años después, hablaremos en su momento, en el año 1214 aproximadamente, un señor que se llamó Guillermo de Auvergne, y ese señor fue el que primero que empezó a hablar del limbo. Ese señor hablaba de que el limbo es el borde del infierno, supuestamente, pero la palabra limbo no aparece por ninguna parte en la Biblia. Lo que aparece es la enseñanza de Jesús aquí, diciendo que de los niños es el reino de Dios. Y si de los niños es el reino de Dios, y lo dice Jesús, pues sencillamente de los niños es el reino de Dios. Estamos hablando de que Dios es responsable de aplicar la sangre y los méritos de la sangre del Señor Jesucristo mejor a los niños. El niño nace contaminado con el pecado, pero no es culpable del pecado porque no tiene el grado de conciencia. Es inocente en cuanto al discernimiento del bien y del mal, por eso necesita tanto la corrección. Pero
Cuando ya el niño crece, entonces sí necesita arrepentirse y sí necesita creer en Jesús como único, verdadero y suficiente Salvador personal. Mis hermanos y mis hermanas, lo que se puede ver aquí entonces es que de ninguna manera Jesús autorizó el bautizo de niños. Tampoco es cierto, como afirman algunos, que cuando un niño muere va a ir a ese lugar que ya mencionamos, el limbo, a purgar sus penas y que después Dios lo va a sacar de allí para llevarlo a la gloria eterna. Todo lo contrario, lo que da a entender aquí claramente el Señor Jesucristo es que cuando un niño muere va directo a la presencia del Señor. Y sigue diciendo aquí en el verso número 15, de cierto os digo, y la expresión de cierto otra vez la enfatizamos, significa que no nos debe caber ninguna duda que el que no recibe o el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Hay que recibir el reino de Dios como lo recibe un niño. ¿Cómo lo recibe un niño? Con una fe pura, con una fe limpia, una fe que es comparada con el oro. Si a la fe hay que mezclarle emociones, si a la fe hay que mezclarle señales, sanidades, milagros, revelaciones, profecías, entonces no es una fe pura. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Uno le habla a un niño de Cristo y el niño no pide un milagro, ni pide una señal, ni pide una revelación, ni pide ninguna otra manifestación. Todas esas manifestaciones fueron válidas mientras la palabra de Dios se confirmó, mientras los apóstoles murieron. Cuando los apóstoles murieron, la Biblia se terminó, entonces la palabra de Dios quedó autenticada, quedó verificada por las señales de los apóstoles. Así que, mis hermanos y mis hermanas, lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí es que hay que recibir el reino de Dios. En otras palabras, hay que arrepentirse y creer en Jesús para nacer de nuevo como un niño. Eso lo aprendemos de los niños. El Señor nos dice que debemos ser maduros en el modo de pensar, pero debemos ser niños en la malicia. Un niño tiene muy poca malicia y un niño, cuando se le enseña de Dios, pues depende mucho más fácilmente de Dios que cualquiera de nosotros los adultos, que tenemos ya muchos prejuicios para depositar una fe limpia en el Señor Jesús. Y hablamos siempre en general, no estamos particularizando. No estamos acusando la fe de nadie, ni estamos calificando la espiritualidad o la fe de nadie, sino estamos simplemente haciendo una explicación general, porque abundan hoy muchas doctrinas donde se pretende relacionar la fe no por el oír, sino por el ver. En el verso número 26 dice la Biblia en Marcos capítulo número 10 que Jesús, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Aquí no está diciendo que está aplicando la famosa señal de la Santa Cruz. La palabra bendecir es una palabra compuesta, es una palabra ben, que significa o que viene de la raíz bien, y decir, afirmar. Entonces él simplemente les decía o les expresaba palabras de bendición a las vidas de estos niños. Allí mismo, en el mismo Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 9, en el verso número 42, dice la palabra del Señor: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, está diciendo el Señor Jesús, que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Hermanos y hermanas, es muy cierto cuando presenta aquí la palabra de Dios que cuando se hace caer en pecado al niño, pues sencillamente se le está desviando de Dios, se le está desviando de su palabra y no se le está edificando. Los donatistas tuvieron que resistir, y resistir de una manera muchas veces hasta sangrienta, exponiendo su propia vida, sus bienes materiales, su bienestar familiar, y lo tuvieron que hacer para defender la verdad. La verdad está por encima de los sentimientos, la verdad está por encima de las conveniencias o de las circunstancias humanas. Estos hermanos fueron firmes en la enseñanza y también en no permitir que ninguno de sus niños fuera bautizado porque realmente no lo necesitaban.
Los datos históricos que hemos mencionado en este momento son de gran valor porque nos demuestran a nosotros cómo otras congregaciones se separaron de la verdadera iglesia del Señor Jesucristo, empezaron a asumir que había que bautizar a los niños, empezaron a realizar ese tipo de prácticas y finalmente cayeron en el error de popularizar, inclusive como lo veremos más adelante, por decreto el bautizo de niños. La misma forma de bautizar inclusive fue cambiada totalmente. La expresión bautizo, que significa sumergir, fue cambiada por la expresión rantizo, que significa rociar. Es de hecho una gran forma de mirar cómo la palabra de Dios nos demuestra a nosotros que un verdadero bautizo bíblico debe cumplir los requisitos, como lo ampliaremos un poco más adelante. Ahora, es cierto que en las materias de doctrina bautista en un año hemos profundizado en estos detalles en la parte doctrinal, pero aquí lo estamos haciendo desde el punto de vista histórico. Aquí estamos viendo cómo estos hermanos de las iglesias de los donatistas no aceptan en ningún momento el bautizo de niños. Como decía anteriormente, 1000 años después se empezaría a enseñar una doctrina totalmente errónea, pero durante esos 1000 años se fue formando la famosa idea, la famosa palabra de el limbo. Muchas personas se angustian definitivamente cuando sus niños están gravemente enfermos y de pronto a punto de fallecer. Pero lo que la palabra de Dios nos advierte aquí de una manera muy clara es que de ninguna manera un niño va a ser condenado, porque de ellos es el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios, y es una enseñanza que no vamos nosotros a cambiar ni vamos a poder cambiarla. Hermanos y hermanas, estamos finalizando así de esta manera nuestra lección relacionada con los donatistas frente a Constantino. Estamos haciendo una semblanza entre el tránsito del siglo III al siglo IV. Dejamos a Constantino en el trono del Imperio Romano como César emperador. Dejamos a la Iglesia de Cristo encabezada por los donatistas. Dejamos a un grupo de comunidades que se habían separado de la verdadera Iglesia del Señor Jesucristo, con una cantidad de mandamientos de hombres, de errores, de influencia del paganismo, pero también dejamos, mis hermanos, a la voluntad del Señor, cómo Él sea usando estos estudios para demostrar, para proponer al mundo un análisis sincero de que la verdadera Iglesia de Jesús jamás ha cambiado su doctrina ni su práctica, y que además puede trazar su historia desde Cristo hasta nuestros días. Que el Señor nos bendiga a todos grande y ricamente.